Y a todas, bienvenidos a la actividad inaugural del primer ciclo lectivo del 2015, organizada por la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Tengo el privilegio de abrir esta actividad y fungir como moderador. Agradezco al profesor Luis Fallas por invitarme a participar en la presentación de su libro Emociones y Bioética. Muchos de ustedes ya conocen al profesor Fallas. El doctor Luis Fallas es doctor en filosofía por la Universidad de Granada, España, catedrático, docente, investigador de nuestra institución, actual director del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Ha publicado varios libros y artículos sobre filosofía griega, sobre la bioética, en revistas nacionales e internacionales, y ya ustedes, me imagino que algunos de ustedes ya tienen el libro y han podido leer toda la lista de publicaciones. La labor académica del profesor Fallas ha sido acompañada, si se quiere, por tareas en espacios de toma de decisión relativos a los temas y problemas observados en el libro. Esto porque ha sido miembro de comités de bioética en el CENDEIS de la Caja, por ejemplo. Fue miembro propietario del Consejo Nacional de Investigaciones en Salud del Ministerio de Salud, eso en el periodo 2005-2010, y es reincidente. En el 2014 retomó de nuevo esta posición, y bueno, mucho de su trabajo, como vamos a ver ahora por los comentarios de los presentadores en la mesa, vamos a ver ahora cómo es que Luis ha intentado vincular ese trabajo de la bioética y ese trabajo de la academia, tratando de hacer lazos que muchas veces son difíciles de encontrar. Emociones y bioética constituye un ejemplo, diría yo, del trabajo filosófico constante y meticuloso sobre la base de una tradición de pensamiento, en este caso la filosofía clásica griega. El beneficio es claro: el trabajo ayuda a pensarnos hoy, a colocar ideas inspiradoras y sugerentes en el centro de la deliberación pública, por ejemplo, sobre prácticas de investigación y políticas sociales en el ámbito de la salud. Las reflexiones contenidas en emociones y bioética permiten poner de relieve valores fundamentales de la ética y la política, de la filosofía práctica, si se quiere, valores pensados en función del buen vivir. El trabajo arroja luz respecto a las virtudes requeridas para llevar a cabo ese buen vivir, que se puede traducir como un buen pensar, buen sentir. De ahí el título del libro, Emociones y Bioética. Bien, no digo muchísimo más, nos acompaña en la mesa la doctora Maylin Madrigal Solano, egresada de la Maestría Interuniversitaria en Bioética, especialista en psiquiatría, trabaja en el Hospital de Niños en estos momentos, es también coordinadora del Comité Bioético del Colegio de Médicos de Costa Rica, y a mi derecha el profesor doctor Arnoldo Marlasca López, ya ustedes lo conocen, profesor jubilado de la Escuela de Filosofía y uno de nuestros más prominentes investigadores en el campo de la bioética. Pues no me voy a detener demasiado, le daré la palabra al profesor Marlasca y de ahí en adelante continuamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias también a los que han organizado este evento, que me dan la oportunidad para estar presente y para eventualmente compartir un rato con colegas de tantos años de trabajo en esta escuela, después de ya de unos años de feliz jubilación. Quería añadir a la presentación que ha hecho Mario de Luis Fallas una característica que él no la ha querido resaltar y quiero resaltarla yo en la presentación. Además de todos sus méritos académicos, títulos, libros, pues quiero decir que Luis Fallas es un acabado latinista y helenista, como se refleja en este libro. Y yo los primeros recuerdos que tengo de él, hace ya muchos años, era acompañar al profesor titular de aquellos cursos que en aquellos tiempos se llamaban
aforismos latinos y aforismos griegos, y el estudiante, el asistente Luis Fallas, siempre cual fiel escudero, seguía al profesor titular, llevando los instrumentos de aquel tiempo, una pizarra de juguete y unos trozos de tiza. Pero siempre me he preguntado, me ha quedado la inquietud de si los conocimientos tan profundos que tiene Luis de griego y de latín los adquirió gracias a su profesor o a pesar de su profesor. Porque siempre tenemos la tendencia de que cuando tenemos algún discípulo aventajado en algún campo, nos solemos atribuir los méritos. Mira, este fue discípulo mío, este fue alumno mío, mira, 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 como si uno tuviera el mérito. Bueno, pues yo quiero decir que Luis es un latinista y es un helenista. No sé cómo lo ha conseguido, pero es algo realmente digno de admirar. Con eso paso ya a hacer propiamente la presentación. El libro que nos convoca y que junto con la colega Maile tengo el honor de presentar es una contribución muy valiosa, especialmente en nuestro medio, un tanto parco en la producción de obras de notable erudición y nivel intelectual. Es una contribución, digo, muy valiosa al conocimiento y difusión de algunos temas relevantes que tienen que ver con la filología, filosofías griegas y con la bioética. Como el propio autor lo indica en las páginas introductorias, la obra se compone de dos partes un tanto disímiles, aunque siempre unidas y soldadas por la mirada perspicaz que desde la filosofía griega se proyecta sobre las distintas temáticas que se analizan. La primera parte de la obra, titulada Ética de las emociones, y que abraza los 5 primeros capítulos, tiene que ver con tópicos específicos propios de la filosofía griega. Tales tópicos son estudiados y analizados con la lente detallada de un especialista en filosofía y filología griegas. Por ello, esta primera parte está dirigida más bien a un público cultivado e iniciado en la filosofía griega. Así, cuestiones como el temor, el deseo, la alegría, el amor, la vanidad, la vergüenza, el pudor, etc., desfilan y son analizadas a lo largo y ancho de las páginas que componen la primera parte de la obra. Al autor le mueve la impresión y la convicción de que estas emociones o pasiones pesan mucho más de lo que habitualmente se suele reconocer en la construcción de nuestro ethos. La segunda parte, titulada Filosofía griega y bioética, compuesta por los 7 capítulos restantes, trata de asuntos más puntuales y actuales, en el sentido de más cercanos a los problemas discutidos en nuestro siglo XXI y que tienen que ver en general con la amplia panorámica de la bioética. Así, por citar algunos temas concretos, se exponen y se estudian, entre otros, la llamada ética principialista, la ética de la investigación clínica, la conformación de los comités ético-científicos de investigación, el complejo problema de la designación y distribución de recursos sanitarios, siempre escasos, frente a su creciente demanda, siempre en aumento. Y el autor, que domina ambas temáticas, la filosofía griega y la bioética, no olvidemos que, como acabo de decir, Luis fue profesor y es profesor tanto de cursos de filosofía griega como de bioética, siempre se las ingenia para analizar los problemas éticos actuales desde la óptica de la filosofía griega, particularmente desde la filosofía platónica y aristotélica, es decir, qué hubieran dicho Platón y Aristóteles frente a X situaciones o cómo se pueden abordar tales situaciones desde los diálogos platónicos o los escritos aristotélicos. Merece la pena destacarse que varios de los capítulos que componen la presente obra se inician con la descripción de una situación o acontecimiento de la vida práctica, de la vida real costarricense, que en algunos casos, como tendremos ocasión de ver, espero, de la propia biografía del autor. Estos relatos o estos eventos que narra tienen como objetivo no tanto mostrar el posible desarrollo de una ética aplicada, sino más bien son una excusa para traer a colación y discusión el pensamiento antiguo. Se entiende así la ética como un quehacer
que no debe olvidar sus posibles anclajes en el pensamiento antiguo y sus posibles actualizaciones y aplicaciones en las problemáticas acuciantes de nuestro presente. Puesto que sería totalmente vano el mero intento de resumir el conjunto de la obra en el escaso lapso de tiempo que se me concede, y como además tengo el privilegio de exponer el primero, supongo que será porque ya peino canas, y así no, digamos, no corro el peligro de tener que repetir cosas que eventualmente la que me va a seguir en el uso de la palabra piense decir, pues he decidido tratar específicamente un tema único entre los muchos abordados por el autor, a saber, el tema de la formación de los comités éticos científicos en la investigación clínica. Cerraré mi intervención con la lectura de algún pequeño comentario, si me lo permiten, de un evento personal de la vida del autor narrado por él mismo. Paso pues a desarrollar el punto anunciado, la formación o conformación de los comités éticos científicos de la investigación clínica. Este tema aparece frecuentemente en la obra de Fallas, pero lo trata más específicamente en el capítulo 6, para una bioética socrática, y sobre todo en el capítulo 8, la responsabilidad de la crematística. Intentaré resumir lo que dice Luis Fallas. Para aligerar mi exposición, no señalaré cuando cito textualmente al autor, cuando lo resumo, cuando lo interpreto, etc., con el fin, digo, de hacer más ágil mi exposición y más rápida y más corta. Como se sabe, los comités de ética de la investigación son algo así como instituciones administrativas que se dedican a medir y regular los procedimientos y pasos que determinados profesionales que tienen por meta la generación de conocimiento técnico-científico, para lo cual involucran normalmente a seres humanos como sujetos de indagación. Estos comités constituyen probablemente uno de los espacios más privilegiados para afrontar en nuestros días la tarea de redimensionar la ética, tanto en su vertiente práctica como en la teórica, en la medida en que las decisiones que se toman no se quedan en la mera aplicación de normativas, sino que incursionan en asuntos vitales de lo humano que afectan a lo más íntimo de nuestra existencia, como por ejemplo superar una dolencia, abrir una esperanza, responder a desafíos de patologías que padecen algunas personas a las que la lotería natural o social les ha jugado una mala pasada. Un hallazgo significativo en el diagnóstico o tratamiento, poco por caso, de la diabetes, el asma, el ébola, el cáncer, etc., tiene o tendría profundas implicaciones tanto individuales como sociales. La investigación en estas materias es cada vez más compleja y plural, sobre todo desde que se convirtió en un modus vivendi lucrativo y de un alto reconocimiento social, en particular por la incursión de grandes corporaciones multinacionales en los procesos de desarrollo de tecnologías que permiten actualmente una mayor posibilidad de responder a dichas enfermedades y patologías. La ética de la investigación, que paulatinamente ha ido surgiendo y que se ha ido reflejando en diversos códigos y documentos, comenzando por el famoso de Helsinki de 1947, esta ética, digo, de la investigación que ha ido surgiendo, sobre todo ante los abusos y aberraciones que se cometieron en el siglo pasado, sobre todo, esta ética de la investigación, repito, vino a representar una suerte de freno que ha permitido tranquilizar los ánimos de la opinión pública y, a su vez, generar una relativa confianza en los resultados de tales investigaciones y experimentos. Estos comités, en principio, deben estar conformados por personas comprometidas, con capacidad de decisión, con formación técnica y ética, además de estar en condición de asumir la representación de las comunidades que sean beneficiadas o afectadas de alguna manera por tales estudios. Para formar parte de estos comités se piden normalmente, entre otros requisitos, competencia para la evaluación de los aspectos científicos, médicos y éticos del estudio. Además, es condición primordial e insoslayable evitar los conflictos de interés. En su conformación, dichos comités deben ser multidisciplinares, multifactoriales, balanceados en cuanto a la presencia de expertos en ellos debe haber representación de la comunidad, la cual corresponde a un lego, es decir, una persona sin formación específica en el campo de la investigación en cuestión.
Debe haber también un cierto balance en cuanto a la edad y sexo de los miembros del comité, etc. Como se ve, muchas exigencias, demasiadas exigencias tal vez, para que puedan cumplirse en la práctica a cabalidad. Tales comités tienen una gran responsabilidad, no solo ante una comunidad particular, sino ante la humanidad en cuanto tal, ya que deben velar por la protección, valga la redundancia, de la humanidad de cada sujeto de investigación, por muy vulnerable que éste sea, o más bien precisamente por su vulnerabilidad. Para ello, dichos comités gozan de un gran poder en cuanto puedan disponer o decidir la suspensión de las investigaciones o la duración de los procesos. El comité ético, en principio, goza de un fuero especial que hace que sus decisiones sean inapelables, de tal manera que ni el propio jerarca de la institución a la que pertenece el comité puede intervenir o influir en sus decisiones. Por todo ello, es obvio que los comités deben ser independientes y mantenerse impermeables frente a todo tipo de presiones e intereses que, como es fácil de adivinar, nunca faltarán, sobre todo si, como no es infrecuente, hay grandes intereses económicos de por medio. En cualquier caso, los comités que han ido creciendo en las últimas décadas en general han cumplido con el cometido fundamental de aplicar sanas reglas de conducta científica a los diversos procesos de investigación clínica. Los comités de Marx no son, o en todo caso no deberían ser, tribunales de ética, en el sentido de meras instancias administrativas o reguladoras jurídicas que tendrían como objetivo fundamental sancionar posibles conductas incorrectas o delictivas, sino que, al denominarse comités, aluden más bien a espacios de diálogo, de discusión, de argumentación, en el que puedan expresarse y encuentren cabida las perspectivas y puntos de vista más dispares. En este sentido, los comités éticos pueden concebirse como un locus apropiado para hacer ética filosófica, dado que el pensamiento ético se genera y se implementa en cuanto se razona y se discute desde con los múltiples actores afectados o beneficiados por una investigación clínica. Si queremos que la filosofía no siga recluida en su torre de marfil, debe abordar los problemas concretos que afectan a los seres humanos de carne y hueso y convertirse en dinamizadora y facilitadora de procesos de discusión y resolución de conflictos morales. Así, quien asuma en estos comités la perspectiva filosófica, que acaso habría de ser más bien la condición común de todo el grupo, deberá convertirse en un facilitador de los lenguajes para una mejor comprensión de los problemas y una adecuada hermenéutica de las normas que han de aplicarse a cada caso. Al filósofo, en principio, no le debería ser difícil asumir este rol de función de mediador y facilitador, ya que se supone que está acostumbrado a las discusiones de fondo y que los principios, normas y valores que intenta aplicar son exclusivamente racionales, laicos y, por tanto, en principio, susceptibles de universalización y ajenos, por tanto, a cualquier iglesia, secta, grupo o capilla particular. De todos modos, no conviene hacerse demasiadas ilusiones sobre la imprescindible, entre comillas imprescindible, participación filosófica de la filosofía en estos comités, ni sobredimensionar su importancia, ya que, en una primera aproximación y en el sentir común, más que los aspectos éticos, parecen pesar más los técnicos, a saber, comprensión de los aspectos de los alcances tecnológicos del estudio, análisis científico de los protocolos, especialmente en el nivel metodológico, medición de la relación riesgo-beneficio, aplicación de la normativa específica, adecuación de los consentimientos de los participantes al desarrollo proyectado del estudio, revisión filológica de los consentimientos informados, etcétera, etcétera. Tales son las principales tareas que tienen asignadas los comités. Y en este punto conviene añadir una acotación de especial importancia, que a veces se pasa por alto. La función de los comités no se agota en aprobar o improbar los protocolos de investigación que se les presentan, sino que están obligados a dar un seguimiento constante de los estudios sometidos a su análisis. Esta última labor es quizás la más compleja, en la medida en que no pueden quedarse en la mera constatación de elementos textuales, sino que debe acudir a los lugares de investigación cada cierto tiempo para evaluar in situ cómo se están desarrollando los procesos. Y ante eventuales fallos o faltas significativas, todo podría detenerse o anularse, por lo que, como se ve, todo este trabajo es sumamente delicado. En suma,
los requisitos que debería cumplir un comité, o mejor, los valores que deberían inspirarlo, serían, entre otros, los siguientes. 1. El desinterés. No se está abogando por una labor totalmente altruista, gratuita y desinteresada. Los miembros del comité tienen necesidades económicas como todo el mundo. En la Biblia ya se dice que todo trabajador merece su salario y que no se puede poner bozal al buey que trilla. Pero los intereses económicos no pueden convertirse en el objetivo principal o en el condicionante decisivo de sus actuaciones y decisiones. El desinterés es un ideal regulador imposible de ser realizado plenamente, pero que siempre debe orientar su acción. Se supone que debe plasmarse en una normativa ética jurídica, que impida y prohíba los conflictos de interés. Como es evidente, no se puede ser al mismo tiempo juez y parte de una investigación. 2. La congruencia. Si bien las circunstancias y el contexto de las investigaciones pueden ir cambiando y pueden evolucionar, no se puede aprobar o adoptar decisiones que riñan frontalmente con lo que el grupo ya ha asumido previamente. 3. La honestidad. El comité habrá de tener una suerte de código de honor que exija transparencia, disponibilidad, entrega, firmeza, entre otras capacidades éticas que, cumplidas, asegurarían una tendencia efectiva a decidir y realizar lo que realmente se considera mejor en las circunstancias actuales. La regulación de un negocio tan lucrativo como en general es la investigación y la generación de nuevos recursos fármacos resulta particularmente complicada, sobre todo en la medida en que la ética corre el peligro de ponerse al servicio de los intereses del mercado. Obtener el aval o el reconocimiento de un comité ético se convierte no solo en un respaldo político y jurídicamente correcto, sino también en un apoyo social que genera confianza y seguridad. Por ello no se debe obviar la posibilidad de que los comités puedan convertirse, si es que no lo han sido ya alguna vez en el pasado, en nuevos servidores de intereses económicos o instancias de poder. Una compañía farmacéutica es un detentor de poder capaz de comprar la conciencia del más seguro de sí mismo. Tampoco los investigadores son necesariamente paradigmas de la objetividad y del desinterés, como no lo son a su vez las autoridades superiores en políticas sanitarias. La mayor dificultad, la tarea más ardua que tienen los comités, radica precisamente en el manejo de estos grupos de poder que tienen en sus manos el futuro de nuestra frágil naturaleza y que detentan un poder económico difícilmente imaginable. A pesar de ello, un filósofo socrático deberá estar dispuesto hasta llevar a sus últimas consecuencias la fidelidad a su propia conciencia. No a morir físicamente como Sócrates, pero sí a dimitir o a la posibilidad de ser excluido del comité. A este respecto, el autor del libro, Luis Fallas, relata varios casos tomados de la realidad costarricense. Ya hemos dicho repetidamente que Luis perteneció al CONI durante muchos años, en los que grandes compañías o corporaciones han intentado influir y presionar sobre las actuaciones y decisiones de los comités de ética que en décadas pasadas han funcionado en Costa Rica, tanto en las instancias públicas como privadas, entiéndase en este último caso universidades y hospitales privados. Me voy a referir muy brevemente a los comités que funcionaron en la OCIMED y en la Clínica Bíblica y que relata Luis detalladamente en las páginas 291-206 de su libro, aunque él, Luis, prudentemente, no nombra expresamente a ninguna de estas instituciones. Yo, como no tengo temor, pues las voy a nombrar. Y si alguien me pide explicaciones, diré que relata refiero lo que otros me han referido a mí, sin ninguna complicación. En Costa Rica, los comités éticos comenzaron a funcionar en la década de los 90 del siglo pasado y en un principio en el sistema sanitario público. Pero, como en el sentir de las compañías farmacéuticas, tales comités eran muy exigentes, lentos, burocráticos y parsimoniosos, se trasladaron tales comités, o procuraron trasladarse al sector privado, en este caso básicamente a la UCIMED, Universidad de Ciencias Médicas. Esto ocurrió a finales de la década de los 90. Dicho comité, creado en el año 2000 e integrado al parecer
por personas competentes y de gran prestigio social, con el tiempo se fue convirtiendo en una especie de paradigma de los comités éticos en Costa Rica y en un ente prácticamente monopólico o cuasi monopólico. En el año 2008, este comité tenía que examinar 60 protocolos distintos de investigación y visitar al año 100 sitios de investigación. Para los que no están al tanto, valga aclarar que se trata de una tarea ímproba, hercúlea y casi imposible de satisfacer adecuadamente. El Comité de Marras, dándose cuenta de su situación casi monopólica y de su rol cada vez más importante e insoslayable frente a demandas cada día en aumento, decidió aprovechar la coyuntura para establecer unos precios significativamente más altos para las tareas que venía realizando y que venía cobrando, pero a un precio menor. En ese momento, los miembros de dicho comité aparecían prácticamente como empleados o funcionarios de la institución que los albergaba, y esta institución, la UCIMED, cobraba también un cargo por la recepción de la documentación para su estudio. A este cargo se sumaba otro pago por cada año de revalidación que se le diera a la investigación. A estos cobros, a su vez, se añadió una nueva cuota por revisión de cada elemento adverso que se presentara en una investigación. Si comparamos la situación económica de los miembros de este comité privado con la situación de los miembros de algunos comités que funcionaban en instituciones públicas, entiéndase básicamente la UCR y la Caja de Seguro, tal comparación es a todas luces desventajosa para estos últimos, ya que sus miembros no cobraban ninguna dieta para asistir a las sesiones de dichos comités y a lo más que podían aspirar es a una descarga parcial de su jornada laboral en la institución que los cobijaba y que de buena gana les quisiera conceder. Prosigamos con nuestra historia. Los miembros del Comité Ético de la UCIMED pensaron que ésta no les estaba pagando por su arduo trabajo lo que merecían y que más bien ella estaba lucrando a su costa. Por ello presentaron todos unánimemente su renuncia al comité de manera irrevocable. Unos días después, un prestigioso hospital privado, el Hospital Clínica Bíblica, presentó al CONIS la propuesta de creación de un flamante nuevo comité. Curiosamente, se trataba de un comité conformado por todos y cada uno de los miembros, asistente administrativa incluida, del antiguo comité renunciante de la UCIMED. Como el CONIS, Consejo Nacional de Investigaciones en Salud, era la instancia que tenía que avalar la creación de un nuevo comité ético, viendo en este caso las acusaciones que se hacían mutuamente los comités y las instituciones que los cobijaban, decidió rechazar la creación y el eventual funcionamiento de este nuevo comité de la Clínica Bíblica. Comenzó así una nueva etapa de polémicas y acusaciones mutuas que terminó en el 2010, cuando se anuló el decreto ejecutivo que había creado el CONIS en 2003 y que regulaba el conjunto de las investigaciones en salud en Costa Rica, y en consecuencia todas las investigaciones en curso, que no eran pocas, quedaron suspendidas. Solamente en el 2014, una vez aprobada una ley que regula la investigación en seres humanos, se reconstruyó un consejo, un CONIS, con potestades similares. Y una vez más, el doctor Luis forma de nuevo parte de este comité. El motivo último de todas estas polémicas y discrepancias entre los comités y las entidades que los albergaban estaba y está muy claro. Ambos querían lucrar más, y lucrar más a costa del otro. Los comités a costa de las instituciones y estas a costa de los comités. Obviamente esta lucha cerrada, por evidentes motivos económicos, no se confesaba abiertamente, sino que se ocultaba bajo la mampara de que, tal como se iban desarrollando los eventos, tanto las instituciones como los comités no cumplían a cabalidad las altas exigencias morales con las que estaban comprometidos. Y la lección contundente que se puede y se debe sacar de todo este embrollo, es que no es bueno ni aconsejable mezclar la ética con los negocios. Quisiera terminar esta exposición fragmentaria y antojadiza del libro de Luis trayendo a colación una anécdota de su propia vida
que a mí me gustó mucho, me resultó muy simpático cuando la leí por vez primera, y espero que a ustedes también les guste, y que el autor relata de una forma magistral y pormenorizada para mostrar in vivo lo difícil que es encontrar el adecuado actuar virtuoso, el justo medio entre dos extremos viciosos, en nuestro caso, como se verá, el justo medio entre la cobardía y la temeridad. Aristóteles, de quien, como se sabe, proviene la teoría del justo medio para las virtudes morales, ya sentenciaba que se es bueno por un solo camino, malo por mil. Pues bien, el autor Luis Fallas narra literalmente una experiencia un tanto dramática por la que pasó hace unos años de la manera siguiente, al comienzo del capítulo 5, que se titula El conocimiento estocástico, conocimiento por aproximación. Dice él, leo, sin quitar ni añadir ni una sola coma. Salía yo del gimnasio después de una fatigosa hora de ejercicios que tratan de vigorizar incluso al más escuálido de sus practicantes. Eran las 6 de la mañana, el sol apenas se asomaba en el horizonte. El trayecto de vuelta a casa en la bicicleta era corto, pues no superaría los 10 minutos, aunque siempre eran intensos. Mas ese día, aquello a lo que me había acostumbrado por varios meses, de pronto se vio truncado. Sin saber cómo ni en qué momento, me encontré de frente al asalto de una señora. La mujer de mediana edad, gruesa, morena y bajita, una común trabajadora costarricense, luchaba por sostener su bolso, mientras un hombre joven, de una estatura que parecía duplicar a aquella, tiraba del bulto con su brazo izquierdo, sosteniendo al tiempo con su mano derecha una amenazante arma de fuego. Detrás de ellos, un automóvil guiado por otro hombre aceleraba, acercándose y luego frenando y retrocediendo con violencia para provocar más confusión y apremiar a su socio en el delito. Yo, concentrando fuerzas, mirando hacia el suelo, me puse en camino. Llevaba en la bicicleta una marcha fuerte, pues quería comprobar la fortaleza de aquellas prácticas físicas producían en mi cuerpo. Y solo unos segundos después me di cuenta de lo que hacía. En ropa deportiva, lo más ligera usual, iba al encuentro de algo que no había visto más que en películas, periódicos y al relato de unos cuantos afectados que habían pasado por aquel brutal ataque de la violencia que los latinoamericanos vivimos ya sin asombro ni esperanza. De pronto, yo debía ser el héroe que enfrentaría la innoble acción de aquellos cobardes que se aprovechaban de la humanidad y debilidad de una pobre trabajadora que se dirigía a tomar el autobús en dirección de la ciudad capital. Es decir, iba a ser el nuevo Quijote que iba a proteger y defender a las mujeres desvalidas, y como Don Quijote hizo en alguna ocasión en los que iba a enfrentarse a unos enemigos y huía, pues les iba a gritar: no fuyades, cobardes y viles criaturas, que es un solo caballero el que os acomete. Bien, prosigue el autor, este héroe, que cual bólido resarciría la justicia realmente sin estar consciente de ello, entró en pánico. En décimas de segundo me vi como la más segura víctima de la situación. ¿Cómo podría hacer frente a un hombre que incluso desarmado podría hacer de mí lo que quisiera, más aún acompañado por otro con la ventaja de tener un vehículo? La señora defendía sus pertenencias, yo debía defenderla a ella, y ninguno de los dos teníamos mayores posibilidades de lograr nuestro cometido. Por supuesto, al instante me di cuenta de lo que me gusta vivir, las responsabilidades que tengo, y hasta el temor a morir en un momento inesperado, sin planteamiento, sin sentido y sin razón. Mi cuerpo probablemente se cargó de adrenalina en el ínterin de aquella deliberación y alcancé a tomar una decisión irrevocable. ¡Huye! Que no te vean. Lucha, pero por tu vida. Me lancé al cordón del CAI, esperé lo que pude, luego volví a ver la escena, casi a sabiendas de que vendría de inmediato un desenlace no querido. Un instante después, me logré refugiar detrás de un pequeño muro, me asomé de nuevo para ver solamente huir al atacante con su botín. Casi inmediatamente se escucharon disparos que terminaron de aniquilar la mísera valentía que creía tener. Seguramente procedían del arma de los delincuentes y tenían por fin evitar persecuciones, a la vista de que un vecino finalmente salió a auxiliar a la mujer. Y en ese momento aproveché para huir también yo del lugar. No sé cuánto tardé en llegar a mi casa, pero no me fallaron las piernas.
veloz y constante, probablemente mejoré todas mis marcas. Es decir, el Quijote que iba a amparar a los débiles y desamparados terminó más bien actuando como Sancho, que como ustedes saben, siempre que su amo comenzaba una batalla procuraba apartarse para que no le cayeran las pedradas que generosamente llovían del cielo sobre la cabeza de su amo. Una vez que el autor narra estos eventos, se somete en su conducta a un análisis implacable, exigente, riguroso, que yo cuando lo he leído me ha recordado un evento que también narra San Agustín en sus Confesiones. San Agustín, cuando era pequeño, cuando era niño, cuando era adolescente, pues cometió una fechoría imperdonable, entiéndaseme, robó unas peras del jardín de su vecino. ¿Quién no ha robado alguna vez manzanas o peras? Yo recuerdo, siendo chiquito, robé unas manzanas del huerto de mi vecino y mi papá me pegó una buena tunda. Y supongo que aquí habrá pocos que no hayan robado alguna vez unas manzanas, unos bananos, lo hayan podido del huerto del vecino. Bien, pues Luis somete su conducta a un autoanálisis, a una censura implacable y da posibles relecturas o interpretaciones de este evento. Dice lo siguiente: se pueden hacer varias lecturas. Una, se trata de una muestra de cobardía y de una mala formación ética, a la luz del peso que tuvo la defensa de sí y la suposición prácticamente inmediata de que no había nada que hacer. Dos, se actuó de forma prudente, es decir, hubo deliberación, pese a las pocas posibilidades que se tenían, y además la decisión correspondió con una adecuada búsqueda de lo mejor. La defensa de sí es prioritaria. Tres, se trató de un acto automático o espontáneo, producto lógico del enfrentamiento del azar. En esas circunstancias realmente no se piensa en cuáles son los medios disponibles para alcanzar el bien deseado, la supervivencia. 4. Una vez que se tuvo conciencia de lo que ocurría, se antepone un deseo que no tiene carácter racional ni menos prudencial. Se trata de un acto motivado por una pasión donde no puede haber deliberación en sentido estricto. 5. Hay dos actos en esta primera parte del evento que exigen comprensión. Un correcto reflejo de autodefensa, adecuado y probablemente prudente. Luego, un segundo momento en el que se deja acrecentar el temor y por ello se pierde capacidad de respuesta. Este segundo paso es ya vicioso. Sexto y último, en el dilema presentado se opta por lo más seguro y cómodo, pero no en el sentido moral, puesto que queda la sensación de que se pudo hacer más y consecuentemente termina generándose vergüenza. La voluntad de bien pierde la verdadera batalla. Y don Luis termina este capítulo con una descripción realmente hermosa, yo diría, tomando una expresión del mundo musical, una final en coda o una final con coda. Dice él: ¿mas qué podríamos decir finalmente de nuestro ciclista? Yo, que lo conozco bien, puedo asegurarles que todavía aumentan sus palpitaciones cuando revive su aventura, que ahora se cuida de no pasar por aquella calle, y además abandonó el gimnasio de esta, y todavía, por si acaso, no sale en su bicicleta sin mirar primero hacia el frente con sumo cuidado. Ciertamente, no se le ha presentado la oportunidad de mostrar su valentía, pero tampoco ha practicado para superar su cobardía, y es que prefiere dejar para otros el manejo de la violencia en las calles. El muy iluso espera que nunca más le pase, como si en la vida solo la buena suerte se llegara a presentar. Aunque valga señalar que todavía, cuando relata su historia, siente algún consuelo, porque todos le aseguran que hubieran hecho lo mismo, y se alegran sus amigos, pues aunque cobarde, sigue contando el cuento. Yo también me alegro, también soy amigo de él, me alegro mucho de que pueda seguir contando el cuento y espero que en el futuro pueda seguir contando otros cuentos, tal vez más gratos y menos dramáticos que el presente. Muchas gracias. Gracias, doctor Antonio Marlaska, por esta bella presentación. Pasamos de inmediato a la presentación de la doctora Maylin Mario. Bueno, buenas noches. Agradezco al doctor Luis Fallas López, el profesor Fallas, como lo llama don Agustín Esteves en el prólogo. En lo personal, mi primer profesor de Derecho.
Gracias, don Luis, por invitarme hoy a estar acá, en este evento tan importante como es la presentación del libro Emociones y Bioética, del cual escasamente sabía que estaba siendo escrito, aunque sí sabía que algo escribía. Conozco a don Luis hace 10 años, tiempo en el cual hemos tenido la oportunidad de conversar lo suficiente, a mi parecer. Lo interesante es que nuestros diálogos, él desde su filosofía griega y yo desde la psiquiatría y la medicina, hablábamos de temas que al final tenían más en común que diferencias. Y lo mejor era que cualquier tema que escogiéramos, por lo general nos entendíamos. Y aunque mi conocimiento en filosofía griega es escaso, este libro trae muchos recuerdos de nuestras conversaciones y casos comentados desde su mismo título, en la composición del libro, Emociones y Bioética. Me resulta interesante también leer las palabras del profesor Esteves en el prólogo, donde él anota que la bioética, sea lo que sea, es la llave que conduce a los que somos legos al inquietante y apasionante mundo de la medicina, ya que en mi caso la bioética me introduce y me introdujo a la filosofía. Ejemplo, este libro que nos hace ir a sus mismos orígenes y desde mi interpretación y satisfacción desde las emociones. Las emociones, las cuales se exponen a lo largo de todo el libro, y de acuerdo con don Luis, que lo comentó don Antonio Marlaska, pesan mucho más de lo que solemos reconocer en la construcción de nuestro ethos. Ese hábito, carácter o modo de ser, la necesidad intrínseca del ser por sociabilizarse, por crear normas que estructuren su comportamiento y que hagan factible vivir en comunidad, de algún modo nuestra personalidad. La personalidad como patrón de sentimientos y pensamientos ligados a conductas y comportamientos que distinguen a cada individuo de cualquier otro. Y es algo que persiste a lo largo del tiempo y de las situaciones. Es producto de nuestra propia psicodinámica, dando como resultado un conjunto de características físicas, morales, sociales, genéticas, que van a determinar a cada persona como únicas. Y para muchos, la personalidad está envuelta y envuelve en su profundidad a las emociones, buscando siempre la estabilidad emocional. Para el psicólogo francés Théodore Ribot, nuestra personalidad encierra el origen de la gran trinidad afectiva constituida por el miedo, la cólera y el deseo. De esta tríada se derivan 4 emociones primarias, que es el miedo, la cólera, la alegría y la tristeza, de las cuales se perciben por medio de claras manifestaciones físicas, tanto internas como externas de las personas. Y por otro lado están también las emociones secundarias, el amor, la sorpresa, la venganza y la aversión. Plutchik expuso una teoría de las mejores desarrolladas con respecto a la combinación de emociones. Él incluso usa un círculo de emociones, que lo análogo al círculo cromático, en donde 2 emociones dan una, y ahí se van multiplicando. Durante una emoción, y recordemos tal vez el caso que don Antonio Marlaska nos expuso, pensémoslo cuando estoy exponiendo esto. Durante una emoción se activan determinados músculos para apoyar ciertas acciones, incluso sin quererla manifestar. Y es aquí, como muchas personas que nos entrenamos en el lenguaje no verbal, percibimos hasta la más sutil e involuntaria emoción. Por otro lado, el cerebro envía especiales mensajes a las glándulas endocrinas que controlan la producción de hormonas y también al sistema nervioso autónomo, que regula los órganos que nos hacen ejercer una acción, y esto de forma involuntaria, tal es el caso como el corazón y el estómago. Esto es solamente para ilustrar que ante una emoción, la reacción, la cual se puede tomar como involuntaria, puede resultar difícil de medir o de predecir, incluso por nosotros mismos. Como refiere don Luis, ante una determinada situación donde se manifiestan en nosotros las emociones, hay que decidir
en tanto pensamos y sentimos, suponemos y sufrimos, divagamos y actuamos, llevado por las fuerzas que parecen tirar para todos. Y es aquí donde ante una situación como la comentada, se deben tomar en consideración algunos aspectos antes de calificarla como voluntaria, ya que pueden influir nuestros impulsos, no siempre razonados, o responder de forma mecánica o automática donde intervienen nuestros hábitos. Por lo general tenemos dos opciones: asumir y enfrentar, y salvarnos y huir, que fue lo que hizo. Y aquí haré un gran paréntesis para retomar un poquito la otra parte del libro, la bioética, la cual a través de sus 4 principios, autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, aunque de una manera muy simplista, con estos 4 principios se busca que el personal de salud se comprometa, de forma mínima agregaría yo, y como el mismo autor lo menciona, se convierten en los elementos abiertos para la deliberación y decisión sobre actos, mecanismos que facilitan el trabajo, no lo justifican simplemente, ni lo censuran, pero sí marcan límites y posibilidades. Por mucho que nos parezca y sean realmente insuficientes, los principios de bioética no pueden ser ignorados, ya que nos sirven, y hablo desde el área de la medicina, como marco de referencia, que junto con los derechos humanos nos indican que debemos actuar en beneficio de los pacientes, buscando el mínimo daño y respetando su dignidad y libertad, en otras palabras, su autonomía. Por lo tanto, y totalmente de acuerdo con mi profesor, los principios de la bioética son guías para una práctica prudencial. Específicamente voy a referirme dando un solo ejemplo, un ejemplo que representa la materialización del principio de autonomía y en la que toda persona ante un acto médico debería deliberar sobre lo que es bueno para sí mismo y de una manera prudente. Tanto el paciente como el personal médico deberían llegar a una decisión antes de ejecutar cualquier procedimiento. Me refiero al consentimiento informado. Para algunos del área de salud es un término muy conocido, para otras personas puede ser que no. La Asociación Médica Americana sostiene que el consentimiento informado es la explicación a un paciente atento y mentalmente competente, aquí le pondría yo un gran asterisco, de la naturaleza de la enfermedad, así como del balance de los efectos de la misma, los riesgos, los beneficios y de los procedimientos terapéuticos recomendados. O sea, es informarle a los pacientes de manera clara y bien lo que tiene y lo que se le va a realizar, para a continuación solicitarle su consentimiento, el cual puede ser un sí o un no, para hacer todo esto antes de ser sometidos a un procedimiento. Y aquí traigo de nuevo las emociones. ¿Cuántos de aquí presentes se han visto ante la necesidad de una operación o una cirugía? Agresivo, como un tratamiento de quimioterapia, o inofensivo, entre comillas, como un tratamiento para la presión arterial, o la necesidad de hospitalizarnos, igual, ya sea un internamiento programado o de urgencia. Ante una noticia inesperada, así como un acontecimiento cotidiano o inusitado, pueden surgir todas las emociones y más, provocando miedo, pánico, sorpresa, tristeza, rechazo, enojo, ira, entre otros. Y si en ese mismo momento nos pusieran a deliberar y decidir, ¿qué tan prudentes seríamos de deliberar bien si estas emociones nos pueden hacer caer en un estado de torpeza o de locura? Si tomamos en consideración que la deliberación es un acto propio de quien tiene inteligencia o sensatez y no de torpes o locos, como lo cita el profesor. Y peor aún, y citando la misma línea de Aristóteles, cuando elegimos y no nos han brindado la suficiente o clara información de nuestro padecer o de algún procedimiento, o sea, en ese momento somos ignorantes, son actos voluntarios los que estaríamos aceptando o rechazando si desconocemos la información.
porque las cosas involuntarias son las que se hacen por fuerza o por ignorancia. Por otro lado, sin el supuesto que nuestras emociones no nos estuvieran afectando en una decisión, podríamos decir que nos encontramos con buen ánimo o optímicos. Nos hayan brindado toda la información y teniendo todas las capacidades mentales para deliberar y decidir, decidimos no realizarnos un procedimiento que nos están proponiendo, ¿sería catalogada esta decisión como un acto de cobardía, aunque la misma haya sido razonada o reflexionada? ¿Será acaso esta otra un ejemplo de una persona prudente pero no valiente, como menciona y hace mención don Luis ante su caso de ese día a las 6 de la mañana? Esto es emociones y bioética. Para terminar, hago mención de unas palabras propias del doctor Fallas. El Dios muerto de Nietzsche, uno de los avistamientos más importantes y profundos de lo que hemos visto en el último siglo, nos da pie para reconstruir la barca, formar una nueva tripulación y reemprender la travesía. Sí, somos los mismos, por muy tecnológicos, hiperinformados e incultos que seamos. El río mutó y con él nuestros sueños y posibilidades, pero no como para que renunciemos a este trayecto, menos aún para dejar de planearlo, por difícil e infructuoso que parezca. Yo espero, don Luis, continuar siendo parte de esta tripulación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Aile Madrigal, por esta presentación. Yo creo que Luis tiene buen ánimo, es casi eufórico estar por contarnos algunas cosas de su experiencia con el texto, así que me permito pasarle la palabra a Luis y embarcarlo. Con buen ánimo. Con buen ánimo. Bueno, primero muchas gracias a don Antonio, que como muchos de aquí, los que lo conocimos, realmente es posiblemente nuestro maestro en ética de la escuela, y por supuesto de todas las generaciones de bioética también, ¿verdad? De todas es quizás el maestro por excelencia. Y cuando uno piensa en bioética en Costa Rica, se imagina primero el libro de don Antonio, después empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Y después, con él tengo que decir que tengo hasta un problema de efectividad, porque cuando uno estima mucho a una persona, cuesta tomar distancia, ¿no? Entonces, pero realmente a don Antonio, con la admiración que se me ha dado, un agradecimiento pleno. Y Maylen ahora lo dijo, yo con ella he tenido una relación muy particular, hemos tenido casi como un encuentro de emociones y razones juntas, y eso ha sido muy, muy importante. Y sé que incluso para mi familia ha sido muy importante la presencia de Maylen, por lo menos en mi vida. Y en la vida académica, pues también hemos tenido oportunidad de hacer cosas y de pensar cosas. Por ejemplo, el asunto de la optimía, que es el primer capítulo, hasta los términos se los robé, ¿no? Porque en algún momento me explicó cómo se usaba el concepto en el área de psiquiatría. Este librito se formó de un par de investigaciones que hicieron en el INIF. Fueron investigaciones donde yo pensé que tenía que como hacer un poco coherente con que me había metido en el tema de la bioética, y como yo era del área de filosofía griega, pues hacer el tronque. Yo inicialmente, tengo que decir que con Mario tuve una situación muy particular. Yo tenía otro título, y Mario, cuando pelea, es muy necio. Nos peleamos y verdad, entonces que dice uno, ¿por qué? Y él decía, eso no suena, y finalmente salió un nuevo título después de la lectura de un par de personas que me dijeron, ¿por qué no hace esto? Y acomoda, y el reacomodo creo que
digamos, respondió un poco mejor a esa realidad. Pero tengo que decir lo siguiente, hay una apuesta, don Antonio lo decía, hay una apuesta por dos autores fuertes y hay una renuncia expresa a autores que quizás son también muy fuertes, que es, yo no mencioné nada del periodo helenístico, nada de los estoicos, nada de los epicúreos, que son éticas riquísimas para poder trabajar en bioética, sino que trabajé nada más Platón y Aristóteles. Me era más fácil asomarme por ahí. Y la razón es que quizás yo pienso que es donde se ve más fácilmente una cierta coherencia entre los dos autores. Y es muy curioso que las dos lecturas fueron lecturas más, excepto la parte que tiene que ver con Sócrates, es muy aristotélica la lectura. El texto no quería hacerlo, pero terminó siendo medio aristotélico, hasta termina con el tema de la amistad. Y empieza por el tema del buen vivir en Demócrito, pero que tiene que ver con la felicidad. Entonces, es como la ética Nicómaco, más o menos. Y la verdad es que me tocó en suerte tener mucha gente cerca, y quería nada más mencionar a algunas de las personas sin decir el nombre. Hay muchas personas que están aquí con las que conversé sobre estas cosas. Uno se mete a hablar de lo que no sabe y entonces hay que averiguar cosas, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que saben muchísimo sobre estos temas. Uno va con debilidades. Cuando llega en filosofía y se mete en un comité, ahora que hablaba eso don Antonio, ese comité uno va como un bicho raro, literalmente. Se va exactamente a quemarse. Y entonces la fórmula es, y no me lo van a creer, sacar el griego. Todo el griego que pueda, ¿verdad? Porque entonces así se quedan nosotros como extrañados, ¿verdad? Y uno como diciendo, ¿este qué habla? ¿De qué está haciendo? Y es eficientísimo porque entonces hasta los abogados se callan. Y entonces es una forma de supervivencia. Y la verdad es que, se los digo como experiencia personal, para mí, hay gente que dice, ¿cómo ha aprendido? Yo no he aprendido nada. Lo que sí es cómo navega uno, cómo se mete en aguas muy profundas y muy complejas. No las resuelve para nada, ni aprende suficiente, pero es interesantísimo navegar por ahí. Y esa es digamos, la mayor sorpresa. Parte de los capítulos fueron hechos a la luz de encuentros con enfermeras o enfermeros. En particular, recuerdo con mucha intensidad un curso de ética para enfermería ¿cómo se llama? Pediátrica. Y con gente de áreas así como muy, muy particulares. Y había, en esos hay como uno va como recopilando los casos y moviendo qué, ¿verdad? Ahí tuve unas experiencias abrumadoras. Cuando te cuentan lo que uno no sabe. En filosofía nosotros decimos que estamos vigilantes del mundo y haciendo exploraciones, y realmente no exploramos nada. O sea, es impresionante todo lo que nos falta conocer, todo lo que nos falta para poder decir algo. Y fue muy fácil, conociendo a las enfermeras, conociendo a algunos médicos, algunas gente de nutrición, fue muy fácil sacar casos. Y en algún momento Roy, que está aquí presente, me decía, mira, ¿cómo vas a hacer cómo es eso de sacar griegos para hablar de lo que es más contemporáneo? Pues yo me siento comodísimo por muchas razones, sobre todo porque no me compromete con algunas visiones, digamos, más ideológicas o más religiosas. Pues si me dicen, es que eso no parece cristiano, digo, mire, vea, si usted lo ve como usted no quiere verlo, pero faltan 300 años o 400 años para que salga Cristo, entonces no me ponga cosas que no he dicho. Y no es porque sea esto u otro. Entonces, de pronto el lenguaje cambia y la perspectiva con que te ven es distinta. Pero les digo, yo a la gente de enfermería, a la gente de medicina, les agradecido profundamente porque ellos sí es cierto que están como metidos en el embrollo. Y esos embrollos creo que tenemos que descubrirlos. Ese es el primer motivo.
Miley me decía que iba a usar el libro, y creo que todavía lo piensa hacer en el curso que ella de psiquiatría. En algún momento a lo mejor eso, ya, pero creo que la cosa más bonita, cómo se puede utilizar una cosa así que puede ser abstrusa, etcétera, en un mundo en el que parece estar totalmente lejano y que no lo es tanto. Quería terminar también diciendo una cosa muy personal. Bueno, dos cosas. Una que nadie me lo dijo, me lo dijo mi hija. Y sabe que tu hija es. Sí, y que sabe de eso, ¿no? Está allá atrás, entonces, para mi familia, estoy muy agradecido que, ¿no? Me dijo mi hija, no se le saca, las manos nunca salen con las uñas pintadas. Si se fijan, además, si usted va a que le pongan una inyección, ¿verdad? No se puede usar las uñas pintadas. Y fue de casualidad. Entonces yo, tratando de ver cómo resolvía el problema, de responderle a mi hija, ¿verdad?, que me dijo que no se sacan fotos con las uñas pintadas, ¿verdad?, entonces se me ocurrió la gran solución que no quedó escrita en ninguna parte. Y es que yo lo que quería era mostrar las farmacéuticas. Me quedó perfecto, porque ¿sabes? Las farmacéuticas sí. ¿Ya? Gaby, no nada contra vos, ¿no? Pues sí, esta gente pues aparentemente vienen bien, se colocan bien, pero juegan diferente, ¿no? Y incluso hasta se pintan distinto, digamos, ¿no? Y hacen un juego distinto. Hay un juego de poder detrás de todas estas cosas que es interesantísimo y hay que explorar. Este libro se lo dediqué a mis papás, aquí están. Yo me siento muy orgulloso de ellos. Y es un gusto enorme poder sentir la emoción que siento de poder decirlo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a sacar unos minutos para conversar con Luis. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, un comentario, pues abrimos este breve espacio, no puede ser muy largo. Así que les doy la palabra y si no, pues pasaríamos a lo que Jack os iba a decir que ustedes saben en realidad. Antonio. Mientras alguien se anima del público a hacer alguna pregunta, yo quería hacer una observación también un poco personal sobre lo que aquí se ha expuesto. Aquí se han tocado varios temas de bioética y uno de ellos, Miley concretamente ha hablado, ¿no?, del consentimiento informal. Traigo esto a colación por lo siguiente. En las últimas décadas se han emitido documentos, reglamentos, normativas que supuestamente han favorecido la situación del enfermo, que se encuentra siempre un poco desvalido frente a los doctores, que son los que saben y son los que tienen que tomar las decisiones a veces difíciles y dramáticas. Todo eso intencionalmente está muy bien, muy meritorio, pero resulta lo siguiente: los abogados dicen, y los no abogados, echa la ley, echa la trampa. Y en este caso también, el consentimiento informal, que tiene muy buenas intenciones, en la práctica se ha convertido en una especie, yo casi me atrevería a decir, entre comillas, en una especie de trampa para el enfermo. Y hablo en este caso de forma personal. Yo he tenido que pasar por el quirófano varias veces, con anestesia total. En las dos últimas ocasiones que he pasado por el quirófano, momentos antes de entrar en la sala de operaciones, momentos antes, ya uno está vestido con la bata, está allí el anestesista, el ayudante, el cirujano y no sé qué, a toda prisa, te dan ahí unos cuantos folios para que los firmes, que es el consentimiento informado. Te los dan momentos antes de entrar en la sala de operaciones. Y echas una ojeada muy rápidamente porque aún todavía no le han puesto la anestesia
Y lo más importante del consentimiento informado es que el paciente exime al médico de cualquier accidente que pueda ocurrir en el transcurso de la operación. Entonces, el consentimiento informado se convierte en que yo, si quiero que me operen, tengo que firmarlo, y al firmarlo, eximo al médico de cualquier error voluntario o involuntario, culpable o no culpable, que pueda cometer, porque ahí está mi firma, y no me hago el médico se hace responsable de cualquier accidente que pueda ocurrir en la operación. En ese sentido, digamos, denuncio la mala utilización que se está haciendo de documentos que deberían favorecer el estatus de los pacientes, pero que en la práctica se convierte, en mi caso se convirtió, en una trampa para mí mismo. ¿Alguien más? Bueno, yo una vez le pregunté a un abogado que me pasó algo parecido, ¿verdad? En el consultorio, un bloqueo, un lacrimal, me dice la secretaria, firme eso. ¿Qué es eso? Así es una cosa que eximo, no puedo firmar eso. Pero si no firma no, no te opera. no, debo contarles eso. No puedo firmar eso, no es que estoy dando un curso sobre eso, precisamente. Y así no es. ¿Verdad? Entonces digo, llamémoslo al médico, por lo menos para hablar con él. Digo, doctor, si usted de aquí a mete un hilo de oro, no sé qué para estar aquí, payasada, o sea, y entonces, si usted se embriaga, bueno, no sé, de aquí a que después de que yo firme esto, y en lugar de destacarme un lacrimal, me fastidié el ojo. O sea, yo solo se lo firmo si puedo poner una notita al pie. Pero le consulté a un abogado decir que uno no los exime, que eso es lo que creen los médicos, pero que no se vale. O sea, claro, lo que pasa es que juegan con la inocencia, con la ignorancia y con la vulnerabilidad de alguien. O sea, como decían, mire, lo enyesamos o no lo enyesamos, no me enyesen, porque uno va, la respuesta es sí, ¿no es cierto? O sea, ¿verdad? Entonces, pero bueno, habría que insistir en eso, que no es un cheque en blanco, ¿verdad? Y efectivamente falta más discusión, digamos, porque me parece a mí que la visión de consentimiento informado es la visión meramente liberal, en el sentido de que soy yo quien, ¿verdad? Independientemente de mi capacidad, de mis condiciones, etcétera, donde casi no hay diálogo, ¿verdad? En nuestro país no se ha discutido, por ejemplo, qué pasa con los indígenas, donde son grupos los que... Y hay otras complicaciones de sobre el consentimiento. Gracias. Yo quiero preguntarte, Luis, una cuestión. Es un pasaje que siempre que paso a tu oficina te pregunto, ¿verdad? Ese pasaje de Aristóteles, tan lindo y tan olvidado, a mi gusto, o sea, nadie reparó en él hasta el siglo XX, me pareció. O sea, que cuando es el pensamiento que desea y el deseo que piensa, o algo parecido. O sea, vos me has hecho todos griegos ahí, que a mí siempre se me olvida, pero es más o menos eso. Entonces, porque allí no es razón ni emociones, ¿verdad? Que pareciera que razón y emociones, porque van las emociones, porque van las razones, sino que pareciera más bien la idea de una razón apasionada, que podría ser, o de una pasión racional. O sea, yo todavía no puedo leer el libro. O sea, ¿cuál es el enfoque? Porque, digamos, una cosa es que vaya en paralelo, ¿verdad? Que ¿verdad? O sea, bueno, esto y lo otro, ¿verdad? Cualquier combinación ahí en conjunción. O si habría la idea de ese entronque que permita un enfoque que no sea meramente lingüístico, como decir razón apasionada o pasión racional, digamos, pero que sino que, ¿verdad? Entrecruce el asunto. ¿Cómo es? Sí, es razón que desea, ¿te acuerdas? Razón que desea y deseo que piensa. Sí, está en el sexto, el libro sexto de la ética.
bueno, voy a aprovechar para hablar sobre el consentimiento informado y dirigirme hacia la cuestión. La primera cosa es que evidentemente cuando yo tengo que tomar una decisión sobre mi vida y sobre la posibilidad de que digamos, se haga una operación delicada en la que puedo morir y que me vaya bien y yo tengo que decidir sobre, normalmente uno dice, bueno, está en todos sus cabales, se supone, porque puede decidir, pero normalmente uno no está en todos sus cabales, como dice don Antonio, cuando él tiene la pijama y tiene la verdad, está vestido de verde, ya está para. Entonces, claro, lo que dice Aristóteles es absolutamente certero ahí, o sea, yo pienso y tengo deseo de curarme, o de salir corriendo, que es la otra posibilidad, y decir que yo no quiero eso. Y él insiste, creo en ese capítulo, en que efectivamente el primer paso es querer, y ese primer paso tiene que acompañarse de una cierta inteligencia práctica. Se supone que el propio médico o la médica que va a hacer la intervención va a hacer lo mejor que puede, ¿verdad? Y tampoco él está completamente ayuno a tener emociones. Parece que sí, pero no es cierto, ¿ya? Yo quisiera contar, nosotros solemos tener, mira qué simpático es hablar con la gente de enfermería, porque dicen, es que los médicos no sé qué, y pues voy a ver a Maylin y yo no, esa no es. Yo la conozco, yo la quiero mucho, y así son una inmensa cantidad de la gente que trabaja en las áreas de la salud. Son gente muy honesta y que incluso hacen las cosas, pero ellos mismos tienen temor de que si la cosa falla, ¿qué voy a hacer? ¿Y de qué me voy a agarrar? ¿Verdad? Y entonces, sobre todo cuando es una cosa muy delicada, cuando es un procedimiento normal, pues tal vez no. Pero específicamente les da un juego de paternalismo, ¿verdad? Brutal, que se sienten dueños de algo a veces, que se sienten dueños de uno, que de pronto le dicen, tranquila, no se preocupe, chiquita, ¿verdad? Aunque sea una viejita. Y entonces, pero hay detrás de ello hay un juego también de emociones fuertes que son y eso Aristóteles lo tiene bien claro, solo que Aristóteles lo dice de esta manera, y eso tal vez habría que decirlo para terminar de cerrarlo del consentimiento informado solo con unas palabras que oí en la mañana. Decía un compañero del CONIS, estábamos en una discusión sobre el consentimiento informado, dice, mire, yo sé que esto en bioética parece que está claro, pero quería contarles que en los tribunales también está claro. El consentimiento, si no está, fatal. Tiene que estar firmado, ¿verdad? No firmado como lo firman a veces en el hospital cuando se les olvidó, ¿verdad? Que esto se hace, cuando usted sabe qué se pasa, si no está, usted agarra al fulanito, agarra el dedo, ¿verdad? Dormido, pone y hace unas 3 rayitas y santo remedio, ¿verdad? No pasó nada. Que eso de verdad eso se hace porque se les olvidó, no hubo tiempo o lo que sea, o no hubo manera, no hay nadie que venga y le dé respaldo, pero dice esto lo decía este abogado, decía que es especialista además en derecho de salud, dice, en los tribunales ya se probó, hay suficiente jurisprudencia de que eso no es suficiente y que por tanto en el caso de que haya un problema, esa firma es solo un paso, o sea, si no está fatal, pero si está, quién sabe, ¿no? Y eso cambia entonces la perspectiva. Si eso lo cuenta uno en el hospital, viene que las emociones fluyen ya no solo entre pacientes, sino entre los clínicos, ¿no? Y eso es muy interesante. Ahora lo que dice Aristóteles es lo siguiente, y tal vez en eso voy a meter la cuchara más para insistir en por qué a veces elegir estas cosas con Aristóteles. Dice Aristóteles que efectivamente hay un pensamiento que desea y un deseo que piensa, pero ese deseo que piensa es bajo el tamiz de la deliberación y de la capacidad de decisión. Y dice, si uno no sigue siendo empujado por ese deseo que camina con mi pensamiento, entonces yo no actúo.
Y si yo no siento ese empuje, entonces está tan débil que yo no soy capaz de caminar. O sea, de alguna manera, la decisión siempre está impregnada de esas cosas. Y para decirlo en términos del cobarde, que yo reconozco la cobardía está por escrito. El cobarde o el valiente se mide solo si tiene miedo. ¿Ah? Dice Aristóteles una cosa maravillosa, dice, vea, un guarda no es valiente, un soldado no es valiente porque tiene arma y porque tiene práctica. Entonces él es un técnico. Valiente es aquel, ¿no?, que no sabe lo que va, ¿no?, y sin embargo se tira. Ese es un valiente. El otro no tiene nada de osado ni nada de eso, simplemente va, está acostumbrado. O sea, ahorita pasan, aquí entra alguien con una pistola y no sé qué, yo me tiro al suelo y algunos de ustedes dirán, le quita la pistola y sale todo eso. Dice, si ese no estaba acostumbrado a hacer eso y lo hizo, qué persona más valiente, pero con cuidado, que se vuelve temerario, ¿verdad? Pero Aristóteles, repito, vos tenés que tener miedo, si no, no vale en el sentido del valor ese agregado que significa el acto ético. Y por ahí creo que se entiende, eso es al final del libro tercero, cuando habla sobre la valentía, el libro tercero de la ética, y también en el cuarto, al inicio del cuarto, donde él sí se mete en ese tema, y claro, dice, es que si no está combinado, no. Y por lo tanto, y con eso cierro la intervención esta, no queda más remedio en Aristóteles que ver lo que vos decís, combinaciones. Y si uno piensa que ser, igual que en Platón, eso está también en Platón, en Aristóteles en Platón, que uno es pura razón, como diría de pronto un cartesiano exagerado, está equivocado. No es cierto, si no funciona, nosotros no nos manejamos así. Y si fuera por racionalidad, aparentemente sería de mecánico, y no es cierto. Creo que no es cierto, y porque eso Aristóteles es clarísimo. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Tal vez vengo siendo la villana de la película. Eso. Me pongo desde el punto de vista de cirujano, que lo soy, y enfrentarnos a este paciente. Mi diario vivir se enfrenta todos los días a decirle a alguien que hay que operarlo. Y cuáles son los riesgos de no hacerlo, los beneficios de hacerlo y todas las posibles complicaciones. Yo trabajo en el hospital de niños también, entonces es decirle a un papá que hasta el hijo se le puede morir en la cirugía. Tal vez por quitarle un lunar, es una anestesia general y tiene riesgo de muerte. Muchas veces, o sea, ponerles un ejemplo específico, esos grandes lunares, que el riesgo que tienen es que se hagan malignos, que si no se lo quitamos, yo no le puedo asegurar a la mamá, aunque el índice de malignidad sea poco, que su hijo no se lo gane. Yo le explico todas las posibles complicaciones y todo. Obviamente es un procedimiento, digamos, electivo, donde el papá me dice, no quiero, perfectamente, no se opera, lo vigilamos, etc. Igual ante la cirugía de emergencia, señora, su hijo está muy mal, lo tengo que operar, si no lo opero se muere, si lo opero se puede morir, y tomar esa decisión. Y lo que comentaban, qué capacidad en ese momento de todos los sentidos tiene para tomar la mejor decisión. Igual el consentimiento informado para mí como cirujano no es que me eximan a mí, o sea, así lo veo yo, Cintia Mora específicamente, sino que conozcan todos los riesgos, complicaciones y probables beneficios que vaya a tener X o Y cirugía. Siento que hay mucho que trabajar en consentimiento informado. En otros países el consentimiento informado se lo da usted al paciente, se lo lleva a la casa una semana, un mes y viene cuando esté seguro de lo que quiere hacer, sea operarse o no operarse. En nuestro medio y en la seguridad social, imposible, no se da. Y muchas veces, como comentan, y muchas veces está de verde y fírmeme esto porque si no me regañan, si no está la hoja firmada en el expediente como legalidad de un procedimiento quirúrgico. Estoy de acuerdo, me pongo en las dos partes, como paciente y como médico. Hay mucho que trabajar y creo a nivel de bioética, esto va a ser, es el pan nuestro de cada día y en este momento
un tema de mucho vigor en la actualidad en nuestros centros médicos. Muchas gracias. No sé si quiere. Bueno, yo nada más quería añadir lo que, o sea, igual el problema de la relación mecánica, ¿verdad? Si firmas, sí, si no firmas, no. Pero ese sí no es como muy complicado. Toda apuesta en el ámbito clínico, toda apuesta es como, no sé, es como, se juega con el riesgo. Y el riesgo no es fácil, eso no es medible. Hay gente que habla de lógica del riesgo y esas cosas, yo no sé si es tan clara. Aristóteles le llamaría, yo le puse el pensamiento estocástico, o sea, vos tenés así ya de decidir a veces sobre muchas cosas. Ojalá tuvieran un mes de verdad para hacerse una cirugía, pero cuando no, y cuando está así, la cosa en fila, y me toca mañana, y si llego mañana y me agarra susto, vuelvo atrás de la cola, es lo más difícil. Yo sí lo que sí creo, y te digo sinceramente, que en el lenguaje que nos ha pasado, hasta el lenguaje de ustedes es distinto. ¿Claro? Y esa es una cosa que me gusta decirlo cuando habla la gente de medicina, dice, como ustedes saben griego, y hablan con griego, dicen, en lugar de decir hígado, dicen epas, entonces tienen un problema hepático. ¿No? En vez de decir, tiene un problema en el ojo, le dicen, ese es el oftalmos, entonces tengo un problema oftalmológico. Y claro, se dedican a aprender un lenguaje bien oscuro para que uno lo entienda. Y el asunto de lo informado, la clave está en la información. Y el canal de información, a nosotros nos enseñaron que desde chiquitos a confiar ciegamente en lo que digan ustedes. Y suponemos que es verdad. Alguna vez, pues leyendo una Foucault se da cuenta de las cosas. ¿Con quién se confiesa uno? Con el cura, con el psicólogo y con el médico. Y el abogado. Entonces, para confesiones, ahí está, ¿no? Sí, y es muy interesante porque efectivamente uno le agarra mucho susto cuando le empieza a preguntar cosas personales. Y eso, sí, uno es como ir al confesionario, solo que el remedio final es firme. Pero es un tema que creo que como tema país es un tema que tenemos que trabajar. Sí quería decir que hay muchos textos que están siendo trabajados en investigación clínica. El consentimiento informado es un dilema, porque son cosas gigantescas, son documentos inmensos que si no tienen todo, está mal, y si tienen muy poquito, está mal, y tienen medio, también está mal. Y entonces es realmente un mundo muy difícil. Pero para eso es lo más interesante. Algo que yo creo que es importante, y es de lo que le hemos planteado desde el punto de vista del Comité de Bioética del Colegio de Médicos. A mí, por ejemplo, en 10 años de estudio, nunca nadie me dijo que era un consentimiento informado. Entonces, nada más llegaba uno al hospital, esto hay que hacerlo. Fue hasta la parte de bioética. Entonces, es donde yo sí creo, ¿verdad?, que los que estamos metidos en esto de bioética somos los que deberíamos empezar a incluir y meternos en eso, ¿verdad? Porque para muchos colegas míos el consentimiento informado es un papel que se firma, ¿verdad? Y que se firma, ahí ya. O sea, no existe ni siquiera el concepto de informar para consentir, ¿verdad? Pero yo creo que muchos, ¿verdad?, y tal vez obviamente no todos estudian, es por ignorancia también, ¿verdad? Yo creo que aquí es donde los que estamos en bioética somos los que tenemos que educar, ¿verdad? Porque son áreas aparte. Es como cuando nosotros, y esto del lenguaje, es como cuando nosotros los escuchamos a ustedes de la prudencia y sale Kant y la metafísica. Es un lenguaje para mí. Yo les podría decir que ustedes aprenden eso para que nosotros no entendamos, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos entre nosotros o hablamos con otras personas, ¿verdad?, es como algo, ¿verdad?, como hablar, ¿verdad? No es que se nos olvida o es para que la otra persona no entienda, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que eso es el lenguaje en el que nosotros nos entrenamos
así es lo que hablamos. Muy bien, muchas gracias. Y a todas, bienvenidos a la actividad inaugural del primer ciclo lectivo del 2015, organizado por la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Tengo el privilegio de abrir esta actividad y fungir como moderador. Agradezco al profesor Luis Fallas por invitarme a participar en la presentación de su libro Emociones y Bioética. Muchos de ustedes ya conocen al profesor Fallas. El doctor Luis Fallas es doctor en filosofía por la Universidad de Granada, España, catedrático, docente, investigador de nuestra institución, actual director del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Ha publicado varios libros y artículos sobre filosofía griega, sobre la bioética, en revistas nacionales e internacionales, y ya ustedes, me imagino que algunos de ustedes ya tienen el libro y han podido leer toda la lista de publicaciones. La labor académica del profesor Fallas ha sido acompañada, si se quiere, por tareas en espacios de toma de decisión relativos a los temas y problemas observados en el libro. Esto porque ha sido miembro de comités de bioética en el CENDEIS de la Caja, por ejemplo. Fue miembro propietario del Consejo Nacional de Investigaciones en Salud del Ministerio de Salud, eso en el periodo 2005-2010, y es reincidente. En el 2014 retomó de nuevo esta posición, y bueno, mucho de su trabajo, como vamos a ver ahora por los comentarios de los presentadores en la mesa, vamos a ver ahora cómo es que Luis ha intentado vincular ese trabajo de la bioética y ese trabajo de la academia, tratando de hacer lazos que muchas veces son difíciles de encontrar. Emociones y bioética constituye un ejemplo, diría yo, del trabajo filosófico constante y meticuloso sobre la base de una tradición de pensamiento, en este caso la filosofía clásica griega. El beneficio es claro: el trabajo ayuda a pensarnos hoy, a colocar ideas inspiradoras y sugerentes en el centro de la deliberación pública, por ejemplo, sobre prácticas de investigación y políticas sociales en el ámbito de la salud. Las reflexiones contenidas en emociones y bioética permiten poner de relieve valores fundamentales de la ética y la política, de la filosofía práctica. Es algo realmente digno de admirar. Con eso paso ya a hacer propiamente la presentación. El libro que nos convoca y que junto con una colega, Miley, tengo el honor de presentar, es una contribución muy valiosa, especialmente en nuestro medio, un tanto parco en la producción de obras de notable erudición y nivel intelectual. Es una contribución, digo, muy valiosa al conocimiento y difusión de algunos temas relevantes que tienen que ver con la filología, filosofías griegas y con la bioética. Como el propio autor lo indica en las páginas introductorias, la obra se compone de dos partes un tanto disímiles, aunque siempre unidas y soldadas por la mirada perspicaz que desde la filosofía griega se proyecta sobre las distintas temáticas que se analizan. La primera parte de la obra, titulada Ética de las emociones, y que abraza los 5 primeros capítulos, tiene que ver con tópicos específicos propios de la filosofía griega. Tales tópicos son estudiados y analizados con la lente detallada de un especialista en filosofía y filología griegas. Por ello, esta primera parte está dirigida más bien a un público cultivado e iniciado en la filosofía griega. Así,
cuestiones como el temor, el deseo, la alegría, el amor, la vanidad, la vergüenza, el pudor, etc., desfilan y son analizadas a lo largo y ancho de las páginas que componen la primera parte de la obra. Al autor le mueve la impresión y la convicción de que estas emociones o pasiones pesan mucho más de lo que habitualmente se suele reconocer en la construcción de nuestro ethos. La segunda parte, titulada Filosofía griega y bioética, compuesta por los 7 capítulos restantes, trata de asuntos más puntuales y actuales, en el sentido de más cercanos a los problemas discutidos en nuestro siglo XXI y que tienen que ver en general con la amplia panorámica de la bioética. Así, por citar algunos temas concretos, se exponen y se estudian, entre otros, la llamada ética principialista, la ética de la investigación clínica, la conformación de los comités ético-científicos de investigación, el complejo problema de la designación y distribución de recursos sanitarios, siempre escasos, frente a su creciente demanda, siempre en aumento. Y el autor, que domina ambas temáticas, la filosofía griega y la bioética, no olvidemos que, como acabo de decir, Luis fue profesor y es profesor tanto de cursos de filosofía griega como de bioética, siempre se las ingenia para analizar los problemas éticos actuales desde la óptica de la filosofía griega, particularmente desde la filosofía platónica y aristotélica, es decir, qué hubieran dicho Platón y Aristóteles frente a X situaciones o cómo se pueden abordar tales situaciones desde los diálogos platónicos. Se quiere. Valores pensados en función del buen vivir. El trabajo arroja luz respecto a las virtudes requeridas para llevar a cabo ese buen vivir, que se puede traducir como un buen pensar, buen sentir. De ahí el título del libro, Emociones y Bioética. Bien, no digo muchísimo más, nos acompaña en la mesa la doctora Maylin Madrigal Solano, egresada de la Maestría Interuniversitaria en Bioética, especialista en psiquiatría, trabaja en el Hospital de Niños en estos momentos, es también coordinadora del Comité Bioético del Colegio de Médicos de Costa Rica, y a mi derecha el profesor Dr. Arnoldo Marlasca López, ya ustedes lo conocen, profesor jubilado de la Escuela de Filosofía y uno de nuestros más prominentes investigadores en el campo de la bioética. Pues no me voy a detener demasiado, le daré la palabra al profesor Marlasca y de en adelante continuamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias también a los que han organizado este evento, que me dan la oportunidad para estar presente y para eventualmente compartir un rato con colegas de tantos años de trabajo en esta escuela, después de ya de unos años de feliz jubilación. Quería añadir a la presentación que ha hecho Mario de Luis Fallas una característica que él no la ha querido resaltar y quiero resaltarla yo en la presentación. Además de todos sus méritos académicos, títulos, libros, pues quiero decir que Luis Fallas es un acabado latinista y helenista, como se refleja en este libro. Y yo los primeros recuerdos que tengo de él, hace ya muchos años, era acompañar al profesor titular de aquellos cursos que en aquellos tiempos se llamaban aforismos latinos y aforismos griegos, y el estudiante, el asistente Luis Fallas, siempre cual fiel escudero, seguía al profesor titular, llevando los instrumentos de aquel tiempo, una pizarra de juguete y unos trozos de tiza. Pero siempre me he preguntado, me ha quedado la inquietud de si los conocimientos tan profundos que tiene Luis de griego y de latín los adquirió gracias a su profesor o a pesar de su profesor. Porque siempre tenemos la tendencia de que cuando tenemos algún discípulo aventajado en algún campo, nos solemos atribuir los méritos. Mira, este fue discípulo mío, este fue alumno mío, mira, como si uno tuviera el mérito. Bueno, pues yo quiero decir que
que Luis es un latinista y es un helenista. No sé cómo lo ha conseguido, pero es saltónicos o los escritos aristotélicos. Merece la pena destacarse que varios de los capítulos que componen la presente obra se inician con la descripción de una situación o acontecimiento de la vida práctica, de la vida real costarricense, que en algunos casos, como tendremos ocasión de ver, espero, de la propia biografía del autor. Estos relatos o estos eventos que narra tienen como objetivo no tanto mostrar el posible desarrollo de una ética aplicada, sino más bien son una excusa para traer a colación y discusión el pensamiento antiguo. Se entiende así la ética como un quehacer que no debe olvidar sus posibles anclajes en el pensamiento antiguo y sus posibles actualizaciones y aplicaciones en las problemáticas acuciantes de nuestro presente. Puesto que sería totalmente vano el mero intento de resumir el conjunto de la obra en el escaso lapso de tiempo que se me concede, y como además tengo el privilegio de exponer el primero, supongo que será porque ya peino canas, y así no corro el peligro de tener que repetir cosas que eventualmente la que me va a seguir en el uso de la palabra piense decir, pues he decidido tratar específicamente un tema único, entre los muchos abordados por el autor, a saber, el tema de la formación de los comités ético-científicos en la investigación clínica. Cerraré mi intervención con la lectura de algún pequeño comentario, si me lo permiten, de un evento personal de la vida del autor narrado por él mismo. Paso pues a desarrollar el punto anunciado, la formación o conformación de los comités ético-científicos de la investigación clínica. Este tema aparece frecuentemente en la obra de Fallas, pero lo trata más específicamente en el capítulo 6, para una bioética socrática, y sobre todo en el capítulo 8, la responsabilidad de la crematística. Intentaré resumir lo que dice Luis Fallas. Para aligerar mi exposición, no señalaré cuando cito textualmente al autor, cuando lo resumo, cuando lo interpreto, etc., con el fin, digo, de hacer más ágil mi exposición y más rápida y más corta. Como se sabe, los comités de ética de la investigación son algo así como instituciones administrativas que se dedican a medir y regular los procedimientos y pasos que determinados profesionales que tienen por meta la generación de conocimiento técnico-científico, para lo cual involucran normalmente a seres humanos como sujetos de indagación. Estos comités constituyen probablemente uno de los espacios más privilegiados para afrontar en nuestros días la tarea de redimensionar la ética, tanto en su vertiente práctica como en la teórica, en la medida en que las decisiones que se toman no se quedan en la mera aplicación de normativas, sino que incursionan en asuntos vitales de lo humano que afectan a lo más íntimo de nuestra existencia, como por ejemplo superar una dolencia, abrir una esperanza, responder a desafíos de patologías que padecen algunas personas a las que la lotería natural o social les ha jugado una mala pasada. Un hallazgo significativo en el diagnóstico o tratamiento, como por caso, de la diabetes, el asma, el ébola, el cáncer, etc., tiene o tendría profundas implicaciones tanto individuales como sociales. La investigación en estas materias es cada vez más compleja y plural, sobre todo desde que se convirtió en un modus vivendi lucrativo y de un alto reconocimiento social, en particular por la incursión de grandes corporaciones multinacionales en los procesos de desarrollo de tecnologías que permiten actualmente una mayor posibilidad de responder a dichas enfermedades y patologías. La ética de la investigación, que paulatinamente ha ido surgiendo y que se ha ido reflejando en diversos códigos y documentos, comenzando por el famoso de Helsinki de 1947, esta ética, de la investigación que ha ido surgiendo, sobre todo ante los abusos y aberraciones que se cometieron en el siglo pasado, sobre todo, esta ética de la investigación, repito, vino a representar una suerte de freno que ha permitido tranquilizar los ánimos de la opinión pública y, a su vez, generar una relativa confianza en los resultados de tales investigaciones y experimentos. Estos comités, en principio,
deben estar conformados por personas comprometidas, con capacidad de decisión, con formación técnica y ética, además de estar en condición de asumir la representación de las comunidades que sean beneficiadas o afectadas de alguna manera por tales estudios. Para formar parte de estos comités se piden normalmente, entre otros requisitos, competencia para la evaluación de los aspectos científicos, médicos y éticos del estudio. Además, es condición primordial e insoslayable evitar los conflictos de interés. En su conformación, dichos comités deben ser multidisciplinares, multifactoriales, balanceados en cuanto a la presencia de expertos en ellos debe haber representación de la comunidad, la cual corresponde a un lego, es decir, una persona sin formación específica en el campo de la investigación en cuestión. Debe haber también un cierto balance en cuanto a la edad y sexo de los miembros del comité, etc. Como se ve, muchas exigencias, demasiadas exigencias tal vez, para que puedan cumplirse en la práctica a cabalidad. Tales comités tienen una gran responsabilidad, no solo ante una comunidad particular, sino ante la humanidad en cuanto tal, ya que deben velar por la protección, valga la redundancia, de la humanidad de cada sujeto de investigación, por muy vulnerable que éste sea, o más bien precisamente por su vulnerabilidad. Para ello, dichos comités gozan de un gran poder en cuanto pueden disponer o decidir la suspensión de las investigaciones o la duración de los procesos. El comité ético, en principio,